Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 7 que pertenece al cuarto trimestre del año 2024. El título de esta lección es Bienaventurados los que creen, y el texto para esta semana lo encontramos en Juan, el capítulo 20 y el versículo 29, donde dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. El día domingo se titula Remontándonos a Abraham. El día lunes, el testimonio de María. El día martes, el testimonio involuntario de Pilato. El día miércoles, el testimonio de Tomás. Y el día jueves, nuestro testimonio en favor de Jesús. Vamos a comenzar leyendo San Juan 8 del 56 al 59, que es la lectura para el día domingo. Y dice de la siguiente manera: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Abraham se gozó en ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo fue que Abraham vio el día del Señor? Lo vio a través de la fe y lo vio por medio de visiones. A través de la fe, porque a él se le dijo: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De tu simiente saldrá el ungido, el Mesías. De tu simiente saldrá el Salvador del mundo. Pudo contemplar ese día cuando él pasó la agonía que pasó Dios el Padre en el momento que tenía que entregar a su hijo Abraham en sacrificio. La diferencia entre Abraham y el Padre, Dios, fue que Abraham fue detenido, y antes de la muerte de su hijo hubo salvación para él. Pero en el caso de Jesucristo no, el Padre permitió que todo se llevara a efecto y que su propio Hijo muriera. Él pudo entender al Padre en ese día agónico que él tenía que entregar a su hijo Isaac en sacrificio. También lo vio por profecías, por visiones. El espíritu de profecía dice que a Abraham se le presentaron visiones, y entre las visiones pudo contemplar la vida y existencia de su propio pueblo, el alejamiento de Dios, la venida del Mesías, su vida, su bautismo, su muerte, su resurrección. Se le presentó cómo Israel iba a ser destruido. Se le presentó la nueva religión naciente de Jesucristo. Es más, se le presentó la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando dice el texto que Abraham vio el día de él, sí lo vio definitivamente en diferentes maneras. 8:57 dice: entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fíjense que para los judíos llegar a la edad de los 50 era el momento donde un hombre alcanza madurez. Todo levita era despedido cerca de esa edad, porque a partir de los 50 ellos podían volverse consejeros. Ellos podían dar consejos. Se cree que esta es la edad
madura donde una persona es apta para dar consejos. Ellos creían que si un hombre moría antes de los 50 años, tenía una muerte violenta, una muerte infligida por Dios como castigo. Pero Jesucristo tiene 33 años, no está ni siquiera de los 40 o de los 50. Pero ellos le dicen, apenas no tienes ni siquiera los 50 años y has visto a Abraham. Allí hay un problema serio con el mundo judío, porque están tergiversando las palabras de Jesucristo. Jesucristo les dijo, Abraham me vio a mí. Él vio mi día, no yo vi a Abraham. Es bien peligroso cuando uno se sale del concepto divino y usa sus propias palabras para tergiversar la verdad. Porque en el versículo 56 Jesucristo dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Fue Abraham quien vio a Jesucristo. Él fue quien lo observó. Pero aquí los judíos le están diciendo, aún no tienes 50 años y ya viste a Abraham. Es totalmente lo opuesto de lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, Abraham me vio a mí. Y ellos le están diciendo, tú viste a Abraham. Bien difícil cuando las personas tergiversan lo que uno está diciendo, y aquí Jesucristo es tergiversado notablemente por el mundo judío, diciendo lo que Jesucristo no había dicho. En el 58, versículo 58 del capítulo 8 de Juan, Jesús le dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham no era, llegó a existir. Abraham tuvo un principio y también tuvo un final aquí en la tierra. Pero en el caso de Jesucristo no. Él no tiene principio ni tiene final. Y por eso es que Él les dice, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy es impresionante porque habla de eternidad. Jesucristo se presenta como el gran yo soy. No tiene ni principio ni tiene fin. Y esas son una de las cosas que a nosotros los humanos nos cuesta entender. Abraham no pertenece a la eternidad. Abraham no existía, llegó un momento que vino a ser, y Jesucristo siempre existió. La naturaleza humana, en el momento de esta conversación, la había adquirido 33 años antes. Pero esa era la forma en que Él podía relacionarse con nosotros siendo un humano. Pero no quiere decir que ese es el principio de Jesucristo. Ese es un milagro que nosotros no lo podemos comprender. El principio de Jesucristo no hay porque Él existe desde la eternidad. Entonces Abraham, que había vivido 2000 años antes, ese es un poquito de espacio para un Dios que es sempiterno, sin principio ni fin. Y aquí Jesucristo está diciendo algo tan impresionante que el hombre es incapaz de comprender, y aún por la eternidad no lo va a comprender ni el hombre ni ninguna otra criatura. Esas comprensiones solo le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el Dios triuno y que existen desde la eternidad, y la eternidad no tiene principio, ni tampoco tiene fin.
En el 8:59 dice, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo, pasando por en medio de ellos del arco. El espíritu de profecía dice que su hora no había llegado y los ángeles de Dios lo cubrieron y lo hicieron invisible y nadie pudo contemplarlo. Habrá sido interesante contemplar a los apóstoles que iban siguiendo a un maestro que desapareció. O sea, tenían que haber hecho los disimulados. Y mientras iban caminando, ni ellos mismos podían contemplar dónde estaba su maestro. Desapareció completamente. Yo creo que eso les causó a ellos cierto un desatino, porque iban detrás de una persona que de un momento a otro desaparece y ellos tienen que seguir caminando pretendiendo que van siguiendo a un maestro visible cuando tampoco para ellos es visible, se volvió invisible y eso fue gracias a la protección de los ángeles, porque la muerte de Jesucristo no iba a ser por piedras, sino que iba a ser en la cruz y visible, tal como la profecía lo había indicado. Muy bien, día lunes, el testimonio de María, y allí encontramos nosotros en Juan 12, del 1 al 3, lo que está pasando aquí con el testimonio de María. Dice Juan 12, del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Fíjense ustedes que si nosotros queremos leer un poquito con más detalles de esta historia, podemos ir a Marcos. Y ahí es algo parecido, pero tiene unos poquitos más de detalle. Y vamos a leerlo en Marcos 14, del 3 al 5. También son 3 versículos. ¿Ve? Hallándose Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, eso no lo dice Juan, entró una mujer con un alabastro y hecho de nardo, la espiga del nardo de mucho precio, y quebrando el vaso derramó el bálsamo sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos dijeron amargamente, qué desperdicio es de este perfume. Pudo haber sido vendido por el salario de un año y dado a los pobres. Ahí está un poquito más. Vamos a entrar aquí en la lección de esta semana, de este día que está hablando de María Magdalena. Fíjense que en esa postal nosotros encontramos personajes muy interesantes. Ahí está Simeón, el leproso. Ahí está Lázaro. Ahí está Marta y María. Ahí está Judas Iscariote. Los discípulos, por supuesto. Nosotros vemos aquí que Simeón, de acuerdo al espíritu de profecía, era el culpable de la prostitución de María Magdalena. Él había sido esta muchacha, pero como era una muchacha de la baja sociedad, baja clase, él la había empujado a la prostitución. Y él está diciendo allí, si supiera quién es esta mujer, quizás no lo dejaría hacer lo que está haciendo. Y Jesucristo le lee el corazón y le dice, no, yo sé quién es ella.
Y yo sé por qué está allí. Y allí, ahí pudiéramos pasar todo el día estudiando eso, pero vamos a ir inmediatamente a lo que queremos ir. El nardo puro era traído de las Indias occidentales y era un perfume carísimo. Solo para ungir reyes se usaba usualmente. En aquel tiempo y en este tiempo, las Indias occidentales es parte de la India, Malasia, Indonesia, Filipinas y parte de Papúa. Fíjense usted que Cristóbal Colón se fue a buscar estas Indias occidentales para el otro lado. Tal vez encontraban un lugar más cerca para llegar allí y se topó en el Caribe, que allí no había más paso. Allá estaba Cuba, Dominicana, Haití, todas esas islas de allí. Y él creyó que esas eran las Indias occidentales y se equivocó. Después él se da cuenta que no es eso y entonces le llaman a estas islas del Caribe las Indias orientales por la equivocación de Cristóbal Colón. Pero este perfume venía del otro lado de las Indias occidentales, que son esos países. En Egipto había un pueblo que se llamaba Labastrón, en Egipto. Y este pueblo Labastrón en las montañas tenía un mármol especial donde la gente iba y hacía hermosos envases para mantener líquidos finos, entre ellos el perfume. Ellos hacían una tapadera que entraba escasamente, muy bien elaborado. Y a esa tapadera le echaban una cera. Esa cera hacía que el perfume no perdiera las sustancias del perfume, pero el exceso de la cera se hacía como un anillo alrededor de la tapadera o el tapón y la botella y se endurecía tanto que parecía concreto. Entonces, cuando la Biblia dice que María Magdalena rompe el alabastro, no es que rompió el contenedor entero, no, ella rompe ese sellito de concreto que tomaba bastante tiempo en romperlo, y una vez roto ese sello de la extra cera que se le ponía, entonces con dificultad se abría la tapadera porque la cera que estaba entre la tapadera y la botella aún estaba húmeda y preservaba todo lo que había dentro. Y unge en todas las versiones juntas los pies y la cabeza de Jesucristo. Y ahí entra en acción el egoísmo. El egoísmo culpa al amor de prodigalidad y le parece que es locura y desperdicio. Le parece una profusión. El egoísmo dice, ¿para qué votar eso? Los apóstoles están allí molestando a María, no porque fueran superiores a María en sabiduría, sino porque eran inferiores en consagración. Aquí 12 hombres liderados por Judas están molestando a María. Fíjense bien, no porque eran más sabios, sino porque eran menos consagrados. Y es un perfume caro. En este tiempo, si usted agarra un denario y lo pasa a dólar, es muy poco. Es un perfume que costaría $200, que es lo que anda costando más o menos un perfume aquí en los Estados Unidos, un perfume fino. Pero en ese tiempo no. El precio del salario de un año, que en ese tiempo era un denario por día, imagínese multiplicado por las 52 semanas que se trabajaba, era suficiente dinero para darle de comer, alimentar a 5,000 personas. O sea, era mucho dinero. Pero aquí lo importante es lo que dice Jesús de ella. Y él dice 3 cosas importantes y vamos a tratar de cubrir esas 3 cosas importantes que dice Jesús de ella. Y él dice, déjenla, dejen de estarla molestando, por favor. Dice, buena obra me ha hecho.
Después dice, ha hecho lo mejor que ha podido. Y después dice, ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Buena obra me ha hecho. ¿Por qué? Porque hubiera sido bien fácil agarrar una palangana, una toalla y un poco de agua y limpiar a Jesús como se hacía en esos días. Pero viene María y bajo el efecto del amor cambia la palangana por un alabastro, cambia el agua por un perfume y cambia una toalla por sus cabellos. El amor es fino, el amor no es rudo, el amor es delicado, el amor no es áspero, el amor escoge lo mejor. El amor nunca escoge lo peor, deja de ser amor. El amor es dedicado. No es barato. No. Cuando se ama, se trata de hacer lo mejor para esa persona. Y eso es lo que hace María. Bota la toalla, usa sus cabellos, bota la palangana, usa un alabastro, bota el agua, usa perfume y va a ungir a Jesucristo. Tremenda cosa la que hace. Y por eso Jesucristo dice, déjenla en paz, por favor. Buena obra me ha hecho. A los pobres siempre lo van a tener y a la hora que les quieran ayudar, ahí están por cientos y por miles. Pero yo solamente voy a estar unos cuantos días. Es más, una semanita, unos días. Ese es el día miércoles. Miércoles por la noche. Esa es la última noche que Jesús, esa es la primera noche en su vida que Jesús no duerme. Jesús se cansó porque era humano, pero la Biblia dice que Dios no duerme, ni adormece, ni adormita, ni abosteza. Y ese miércoles, esa noche, él iba a ser arrestado. Le faltaban pocas horas, él deja de dormir y por la eternidad dejó de dormir. Cuando resucitó, fue al cielo y fue glorificado. Y no volvió a dormir. Y él dice, buena obra me ha hecho, déjenla tranquila, por favor. Cada vez que hacemos una buena obra para Dios, tenemos que entregar lo mejor que nosotros tenemos. No podemos entregarle lo barato, lo fácil, lo cómodo, lo rústico. Tenemos que hacer lo mejor que nosotros podemos y tenemos de acuerdo a nuestras capacidades. Lo segundo que dice Jesús es, ha hecho lo mejor que ha podido. En esas palabras se elimina de nosotros la crítica. No podemos estar criticando cuando una persona hace algo y no le sale tan bien como me sale a mí. Porque Jesucristo dice, déjenla tranquila. Ha hecho lo mejor que ha podido. Elimina la crítica. Cada vez que veamos un hermano que se equivoca o que las cosas no le salen mal o que mientras cantaba se destempló y comenzó con fa y terminó con sol, déjelo tranquilo. Ha hecho lo mejor que ha podido. Quiso hacer esto bien y no le salió tan bien, le salió medio mal. Déjelo tranquilo. Ha hecho lo mejor que ha podido. Y eso también no es solo nosotros viendo a la persona que hace, sino nosotros también como actores. Cuando las cosas nos salen bien, no tiene que ser alabanza para nosotros mismos, porque no fue perfecto, no hicimos algo perfecto, hicimos lo mejor que pudimos.
Y si nos salió mal, tampoco puede ser una excusa para afligirnos tanto, para abatirnos tanto, para decepcionarnos, porque vamos donde el Señor y le podemos decir: Señor, hice lo mejor que pude. Quizás no me salió tan bien, pero con tu ayuda lo voy a ir perfeccionando hasta que me vaya saliendo lo mejor que puedo. Y después dice Jesús: ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Los discípulos no entendían la muerte de Cristo. Se les estaba diciendo y eran como ciegos, y si los discípulos no entendían, también estaba en la cuenta María Magdalena. No entendía lo que estaba haciendo, pero el Espíritu Santo puso en su corazón hacer esa obra, y ella lo hizo sin saber los resultados de la eternidad. Muchas veces nosotros hacemos cosas que parecen descabelladas. Y usted dice: perdí mi tiempo, perdí mi dinero, no dio resultado, a la gente ni le importó. Es más, me criticaron y me hicieron verme mal. No, porque usted no sabe para la eternidad lo que está haciendo, como María Magdalena tampoco lo sabía. Más de alguien, 1 año, 2 años, 5 años, va a tener eso en la mente y va a decir: alguien me habló de Cristo, alguien me regaló un plato de comida, alguien me fue a visitar. Usted nunca sabe lo que la influencia, el resultado de las cosas que hacemos para el Señor. Hágalas sencillamente, y si no cree que le han salido bien, déjeselo en las manos del Señor, porque Él sabe por qué le puso en su corazón que hiciera esas cosas, aunque aparentemente da la impresión que salieron mal y que a nadie le importó su esfuerzo y su sacrificio. ¡Qué esfuerzo! Posiblemente de trabajo de prostitución. 1 año entero de trabajo para entregárselo a una persona y salir mal, salir criticada, salir molestada. Pero Jesucristo dice: por lo que ha hecho, se hablará de ella por el resto de la vida del mundo. Y mire si es mentira. Posiblemente diga para nosotros lo mismo. La Biblia dice: bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, porque con ellos las obras quedan. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Los que murieron de 1844 para acá, que viven bajo el mensaje del tercer ángel. Bienaventurados. Hermanos, trabajemos para el Señor, sin importar si nosotros vemos frutos o no, sin importar si nosotros somos apreciados o no, sin importar si aquello parece que fue un despilfarro y gasté mi dinerito por gusto, sin importar eso. Trabaje para el Señor con amor, lo mejor que pueda usted hacer, entrégueselo y deje que Dios va a hacer las cosas y va a dar su fruto de acuerdo a su santa voluntad. Día martes, el testimonio involuntario de Pilato. Qué tremendo. Esto está basado en Juan 19, el capítulo 19, y vamos a leerlo porque estamos para estudiar la palabra de Dios. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: este es el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Jesús le dijo: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir,
porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y era la preparación de la Pascua a la hora sexta, y le dijo a los judíos: aquí tenéis vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces Jesús los entregó a ellos para que fueran crucificados. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. En verdad, la palabra Gólgota es una palabra siria que significa cráneo. Y allí le llamaban el lugar de la calavera porque todos los que morían allí, las aves del cielo comían sus carnes y los huesos quedaban tirados allí, y habían muchos cráneos, que eso es lo que en verdad la palabra siria significa. Gólgota significa cráneos. Muy bien, vamos a tratar de estudiar Juan 19:4. Aquí encontramos un hombre que es más o menos bueno, que está tratando de salvar a alguien que él lo encuentra inocente. Y él comete ciertos errores porque, sabiendo que era inocente, lo castiga. Ahí es donde comienza el problema de Pilato. Y él comienza a cumplir la profecía sin saberlo. Él sale y dice: he aquí el hombre. En latín, ecce homo. E-C-C-E-H-O-M-O. Ecce homo. Aquí el hombre. No entendía que sus palabras estaban diciendo: he aquí el Hijo de Dios. Lo mismo que en Juan 11:50 encontramos nosotros a Caifás diciendo: ¿no os dais cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca? Los dos están hablando de un superhombre, del Dios que se hizo hombre, del más hombre de todos los hombres, del primer hombre de la tierra. Los dos están cumpliendo una profecía, uno deliberadamente para asesinarlo y el otro deliberadamente para salvarlo. Pero es que aquí o somos o no somos. Cuando hacemos las cosas a la mitad, entonces somos del bando perdedor. Y encontramos a un Caifás que está diciendo: es necesario que este hombre muera, este hombre. Y encontramos a un Pilato que está tratando a medias de salvar al hombre. Pero es que tratar a medias es el mismo castigo del que está tratando completamente. ¿O somos o no somos? Los dos quedaron condenados. Pilato no se dio cuenta que en esa corona de espina que ponía sobre Jesús y ese manto de realeza simulada, estaba elevando él mismo a Jesús al trono de la memoria eterna y del dominio universal.
Él mismo, con esa corona de espinas y con ese manto que puso, estaba elevando a Jesucristo a ser el Dios del universo. Porque en esa derrota era la victoria final sobre Satanás y sobre el pecado y la entrega del poder entero del universo a Jesucristo como regidor. No entendía que sus propias palabras quedarían consagradas en el arte. No entendía que sus acciones iban a quedar en lienzos y se iba a predicar. Que sus acciones eran la cristalización de las emociones más profundas de la iglesia de Dios. Es que no podemos hacer nada a la mitad por Dios. Lo hacemos entero 100%. Pero si usted lo hace 99%, es mejor que se pase al otro bando y se declare enemigo de Dios, porque el resultado es el mismo. (19:6) dice, y los principales sacerdotes y los alguaciles dijeron, crucifícalo. Crucifícalo. Y Pilato les dijo, crucifíquenlo ustedes, porque yo encuentro al hombre inocente. Agarren ustedes y vayan a matarlo. Miren, hermanos, yo quiero que usted se aprenda algo en esta mañana o en esta tarde o noche cuando usted lo esté viendo, que cada vez que el hombre está decidido a hacer el mal, no se puede razonar con el hombre. Una vez usted encuentra a una persona que ha decidido hacer el mal, deje de discutir con ella porque es un hombre que no usa la razón. Eso lo ven en las familias, en amigos, en la iglesia. Lo ven en el pecado. Cuando hay un muchacho que dice, por aquí me voy y quiere hacer el mal, usted no puede razonar. Y aquí está un hombre que ni siquiera es religioso, que es un pagano, tratando de razonar con unos que conocen la ley, pero están empecimados en romperla por medio de un asesinato, por medio de mentiras, por medio de falsos testimonios. Todo argumento que usted usa para derrotar los planes de un hombre que tiene al mal es como gasolina que incita a esta persona a tener más razones sólidas de mantener su rumbo. Mientras más discute con una persona que quiere hacer el mal, más se aferra a hacer el mal. No tienen razón. Entre más se les advierte y más se les anuncia, más firmes se vuelven en su propósito de hacer el mal. Lo mejor es callarse, dejarlos. No se puede razonar con una persona que ha decidido entregarse al mal. Y aquí Pilato les dice, tómenlo ustedes y mátenlo. Está cansado de estar lidiando con ellos. No es un acto de un juez que lo entregaba por las formas de la ley. Es el acto de una persona cansada. Estoy convencido de su inocencia y no voy a pronunciar sentencia de muerte con él. Ustedes están empeñados en la ruina y si están tan determinados en la muerte de este hombre inocente y mi sentencia no lo satisface, entonces tómenlo ustedes y vayan a matarlo y ese va a ser problema de ustedes. Lo van a hacer sin mi consentimiento, sin la debida forma de la ley. Lo van a hacer porque ustedes lo quieren hacer por su propio capricho. Vayan, agarren a este hombre, tomen y mátenlo ustedes. Eso es lo que ustedes quieren. El versículo 7 y 8 dice, y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y cuando oyó esto, Pilato tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo más miedo? Porque entre el mundo pagano, especialmente el romano, tenían la idea de que muchos dioses se encarnaban y venían a la tierra a hacer obras de triunfo, obras de ayuda, obras de venganza.
Y él, al contemplar a Jesús, que después de tratarlo mal, dice el espíritu de profecía, que tenía el semblante más hermoso, tuvo terror. Podría ser uno de esos dioses que se había encarnado. Ahora recuerde que su esposa le mandó una nota urgentemente y le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque toda la noche he sufrido por él en sueños. No te vayas a ensuciar las manos. Y ahora vienen estos y le dicen: él, según nuestra ley, se ha hecho pasar por hijo de Dios. Tuvo temblor. Había escuchado hablar de los milagros de Cristo. Y cuando tuvo miedo, entró y fue a hablar con él. Y le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Jesús no le contestó. ¿Sabe por qué no le contestó Jesús? Porque para Jesús su inocencia ya era evidente para Pilato. Con todo lo que había escuchado, con todo el miedo que tenía, y ahora le estaba preguntando todavía de dónde viene, Jesús se queda callado. Ya estuvo, ya conoces, tú estás consciente que yo soy inocente. ¿Para qué gastar mi tiempo contestándote lo que tú ya sabes que es? Y allí comienza una conversación. ¿No sabes que yo tengo poder de salvarte o de crucificarte? Y Jesucristo ahora habla y le dice: ningún poder tuvieras si no te hubiera, el cielo no te lo permitiera. Por lo tanto, tú eres un poco ignorante de lo que estás haciendo, pero quien me ha entregado a ti, ese tiene peor pecado que ti. Y allí dice la Biblia que intentaba soltarlo, pero los judíos tenían un arma peligrosa en su arsenal, porque le dijeron: si sueltas a este, no eres amigo del César, porque cualquiera que se haga rey o se quiera pasarle de rey, habla contra César. Y eso fue lo que sacudió a Pilato. Lo sacudió hasta los cimientos, porque estaba aterrorizado que fuera acusado ante Tiberio. Hay un libro escrito por dos personajes de ese tiempo que se llaman Tácito y Suetonio. Y ellos dicen allí que no había peor problema para Tiberio que alguien llegara a hablarle de traición. Ellos tienen un libro que se llama, en español lo podemos traducir, Historias de los romanos bajo el imperio, donde ellos explican las ruinas de familias enteras por una ley que tenía este César llamado Tiberio, que era durísimo contra aquellos que tenían la más leve forma de traición. E iba a ser terrible que llegaba donde Tiberio y le dijeran: mira, ahí había un judío que se hizo pasar por rey. ¿Y sabes qué? Pilato lo dejó ir libre cuando estaba en verdad y yendo contra ti. Tú eres el rey, y este se quería pasar se quería pasar por rey. Su nombre es Jesús. Se lo llevamos a Pilato y Pilato dijo: es inocente. Y nosotros, que lo escuchamos que quería ser el rey, venimos donde ti a decirte que Pilato te ha traicionado, porque tenía que haber matado a Jesús inmediatamente. ¿Ve qué tremenda herramienta tenían ellos contra Pilato? Y dice que los cimientos de Pilato se estremecieron al saber que se podía enfrentar a Tiberio, quien lo había puesto en ese puesto. Iba a ser que le mostrara poco respeto a César. Tras que lo ha elevado a ese puesto, aparece alguien que quiere el puesto del César y él no le dice nada, sino que lo deja ir en libertad. La historia dice, fíjese bien,
que de todos los emperadores que hubo en Roma, este emperador Tiberio, en la última parte de su reinado, fue el más cruel, celoso y malvado que se haya sentado en el trono romano, temidísimo. Y por eso Pilato sucumbió. En el 15 ellos dicen, fuera, fuera, crucifícalo. Y los principales sacerdotes dijeron, no tenemos más rey que César. Allí estas palabras, ellos están diciendo lo siguiente, no tenemos más rey que César. Están rechazando el gobierno mesiánico. Están diciendo nuestra esperanza mesiánica ha muerto. Nuestra salvación desapareció. Nuestra independencia nacional ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin nuestro testimonio como pueblo de la verdad. De la misma manera que habían gritado, no a este hombre, sino a Barrabás. Habían escogido un malhechor en vez del ungido. Asimismo ahora escogen a César, a Tiberio César, por rey y no a Jesucristo. No rechazan al Señor de la gloria y escogen al demonio, señor de Roma. Escogen el título pagano de Tiberio. El título pagano de Tiberio, usted lo va a entender en español, pero en latín es Tiberio Augusto, Dominus Sacritissimo Noster. Nuestro Dios sagradísimo, Tiberio el Grande. Y el 19:16 dice, entonces se los entregó para que lo crucificaran y tomaron a Jesús y se lo llevaron al lugar del Gólgota, que en español la palabra siríaca es cráneo. Tremendo testimonio. Para mal de Pilato. La historia dice que años más tarde se terminó suicidando porque nunca fue feliz después de este incidente y pasaba noches enteras en velas hasta que no pudo llevar adelante más su vida y terminó en el suicidio. Miércoles, el testimonio de Tomás. Juan 20 del 19 al 31. Vamos a leerlo rápidamente y con eso terminamos. Y lo nuestro también porque está cerquita ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado, y no seáis incrédulos sino creyente. Entonces Tomás
respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a estudiar esto, una aparición milagrosa. Los discípulos tienen miedo de los judíos y se han encerrado y han trancado la puerta, y ahí aparece Jesús en medio de ellos inmediatamente y se les presenta, y las personas, los discípulos, se asustan de ver a Jesús. Jesús está glorificado y por lo que se ve allí no hay nada que lo retiene, no tiene barrera material que le molesta. Él, cuando estaba como humano antes de su muerte, él era visible, al menos que él no lo quisiera ser. Pero después de la resurrección, él era invisible a menos que él no lo quisiera ser. Cuando fue donde el Padre y fue glorificado con aquella gloria que tuvo antes, desde antes que el mundo fuese creada, vuelve a tomar su parte de lo que era, y él puede escoger ser visible si quiere. Pero cuando era humano era visible por naturaleza, pero también podía escoger ser invisible si quería. Su naturaleza es humana, pero su ser entero, su centro, su entidad es entidad divina. Podríamos decir que la cáscara es humana, pero adentro es divino. Y aquí él está usando ese poder y aparece en medio de ellos y les dice: la paz sea a vosotros. Un saludo común entre ellos. Los discípulos tuvieron miedo y ya se habían preparado para esto. Las mujeres en el sepulcro llegaron y dijeron que el sepulcro estaba vacío y que los ángeles habían reportado que Jesucristo había vuelto a la vida. Ellos sabían eso, sabían que el cuerpo de Jesús había desaparecido, no estaba más en la tumba. Los fariseos andaban escondiéndose porque no querían que se denotara que Jesucristo había resucitado. Esa podría ser la más grande derrota y problema para ellos, que el que habían ellos asesinado el viernes, el domingo había resucitado. Los soldados comprometieron su honor, orgullo y pasión para que no se les redujera a impotencia, porque eran los soldados más fuertes de esa época, y la historia era que apareció un ángel y cayeron como muertos, impotentes. No podían hacer nada, estaban temblando. Se ayudaron el uno al otro a levantarse. Los hombres más fuertes y fornidos que habían allí eran como niños indefensos ante un ángel, y eso era impotencia. Y se habían entre ellos, bajo la ayuda del dinero, jurado mentir. Y en medio de ese caos aparece Jesús y les dice: paz a vosotros. Yo voy a enviar a ustedes al mundo, así como el Padre me envió. Pero antes de enviarlos al mundo, voy a soplar sobre ustedes el Espíritu Santo. Fíjense que los apóstoles recibieron 2 veces el Espíritu Santo. Aquí, ese domingo, que los preparó para el gran día de la inauguración oficial del Espíritu Santo, que fue el día del Pentecostés. 2 veces.
soplado por Jesucristo y mandado por Jesucristo en el día del Pentecostés. Eso nosotros tenemos que repetirlo. Nosotros tenemos que recibir ahora el Espíritu Santo para que cuando sea derramado tenemos que estar listos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dar muestras que tenemos el Espíritu Santo? No. Tenemos que clamarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que ayunarlo, tenemos que orarlo, tenemos que decirle que vive en nosotros, que nos limpie de todo mal, que el recipiente quede vacío, que no quede nada sucio en el recipiente, mantener ese recipiente para arriba para que el día que sea depositado el Espíritu Santo, ese recipiente reciba todo el Espíritu Santo y somos henchidos del Espíritu Santo. Si ese recipiente está sucio, está a la mitad, tiene un cuarto, chao, se perdió. A mí no me importa, según el espíritu de profecía, qué día va a venir el Espíritu Santo. Ese no es negocio mío. No es decir, Señor, avísame cuando viene el Espíritu Santo para que yo sea limpiado. Usted está perdido si cree de esa manera. Si usted cree que va a venir el Espíritu Santo y lo va a limpiar, usted está perdido desde ya. Es decisión suya limpiar ese recipiente, todo lo malo, irlo eliminando por decisión propia y lo que no puede con la ayuda de Dios hasta que ese recipiente esté completamente vacío, y lo va a mantener vacío y con la boca para arriba porque ese recipiente es grueso, es una vasija. Y cuando el Espíritu Santo venga y va a encontrar ese recipiente que está listo y está esperando, lo va a llenar del Espíritu Santo y usted se va a gozar en las maravillas de Dios. Hay muchos que creen que la venida del Espíritu Santo va a ser un milagro que me va a limpiar de todo mal. Está totalmente equivocado, y encima de equivocado, lo más triste es que está perdido. Quiere recibir el Espíritu Santo cuando Él venga. Comience a clamarlo desde ahora. Comience a dejar todo lo malo que tiene. Haga una reforma. Dios no va a hacer por usted las cosas que usted puede hacer por usted. Dios no va a tomar la decisión por usted. Usted va a tomar la decisión, y cuando tome la decisión, Dios va a entrar en acción para que esa decisión que usted ha tomado sea una realidad. No esté esperando milagros a los finales de los días, porque usted está perdido 100%. Y ahí está este grupo de personas reunidas buscando el consuelo de uno que ya no está con ellos. Y aparece Jesús y les dice: yo los voy a enviar al mundo como mi Padre me envió, pero para enviarlos yo necesito darles mi espíritu, y les voy a dar una primicia para que comiencen a hueler qué es eso. Y de ese día en adelante vivían unánimes en oración y ayuno todos ellos, y se prepararon para el gran día del Pentecostés. El recipiente estaba listo para recibir, y cuando vino, llamas de fuego subían de su cabeza y hablaban lengua y hacían todos milagros. Pero eso comenzó desde el día de la resurrección. Lo mismo es ahora, comienza desde ahora para que cuando venga el recipiente esté listo. Y Tomás no estaba allí. Tomás comete un error garrafal. En el 20:25 nosotros encontramos los otros discípulos dijeron: hemos visto al Rey, hemos visto al Señor. Pero él le respondió: si no veo en sus manos las señales de los clavos, y meto en mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Esa negación es una negación
rotunda, sin oportunidad de salvación. Hubiera sido diferente que Tomás hubiera dicho, si lo veo, creo. A lo que él dijo que fue, si no lo veo, no creo. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que yo diga, si yo pudiera ver esto, con seguridad lo voy a creer. Yo dejo la puerta de la esperanza para que Dios haga un milagro en mi vida. Pero Tomás va al otro lado y él dice, si yo no veo, yo no creo. ¿Qué pasa si Dios no le muestra nada? Entonces él está totalmente perdido. Alguien que dijo, si veo, lo creo, fue Gedeón. Le aparece el Señor y le dice, libera a mi pueblo. Y él dice, ¿con quién estoy hablando? Pues con Dios. Muy bien. Yo quiero estar seguro que estoy hablando contigo. Voy a dejar un vellón en la noche. Van a haber dos pruebas. En una la tierra tiene que estar seca y el vellón completamente mojado. Y en la otra al revés. El vellón completamente mojado y la tierra seca. Por favor, ayúdame, porque yo quiero estar seguro que con el que estoy hablando en verdad eres tú. Y el Señor en su misericordia hace que el vellón esté seco y alrededor mojado. Y hace que el vellón esté totalmente mojado y alrededor seco. Exprimió el vellón y salía agua. Y él dice así, es verdad, es verdad, es verdad, gracias por ayudarme. Jesucristo le preguntó, ¿crees? Y él le dijo, por favor, ayúdame a creer, acrecienta mi fe. Es muy diferente que se diga, si yo veo, lo voy a creer, a lo que dijo Tomás, si no veo, no creo. Y eso pasa exactamente al día jueves, el testimonio de nosotros en favor de Jesús. Porque ahí le dice Tomás, porque me vistes, creíste. Y yo te voy a decir una cosa, bienaventurados aquellos que sin haber visto, creyeron. Y ese es usted y yo. Usted nunca ha visto nada físico de Dios como yo. Pero quiere que le diga una cosa. Lo hemos sentido su poder. Yo he sentido el poder de Dios. Yo veo los milagros en su vida, en cosas insignificantes. Una cosa tan insignificante, pero si esa cosa no está ahí, se me hace imposible la vida, el día. Tengo varios hijos. Y a estos últimos que tengo, los más pequeños, también los grandes, por supuesto, yo les digo lo siguiente. Mira, en el plan divino, Dios se pone a jugar con nosotros los humanos y juega con amor y respeto. Y Él dijo que en esta tierra yo voy a ser tu papá y alguien va a ser tu mamá. Pero cuando lleguemos al cielo, en verdad yo no soy tu papá, yo soy tu hermano. Tu madre es tu hermana, todos somos hermanos, porque el verdadero papá es nuestro Dios y tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y Él nos dio el privilegio de que seamos igual a Él, hermanitos de Él. Y nos dio el privilegio de que al Padre de Él le llamemos nosotros Padre. ¡Qué privilegio en el cielo! Le pertenece solo a los de la tierra. Porque Jesucristo muere por mí. Y ese gran sacrificio, en vez de ser algo caro y extraño, Él lo da gratuito por el gran sacrificio que dio.
Yo le digo a mis hijos, en verdad tú eres mi hermanito. Por el momento me vas a llamar papá. Si aquí en la tierra me vas a llamar papá. Pero en verdad tú eres mi hermanito y mi hermanita. Pero te voy a decir una cosa. Yo aquí en la tierra te puedo dar ciertas cosas. Ropa, zapatitos, juguetes, útiles escolares, cariño, una casa, viajes, un montón de cositas. Pero tenemos un Padre que nos da todo eso y mucho más. Nos da la vida, nos da salud, nos da paz, nos da el aire que respiramos, el agua que tomamos, el alimento y lo más importante es que nos da la salvación. Él es más real que yo, porque yo te puedo dar algunas cosas por un tiempo y después voy a desaparecer, pero cuando tú te quedes solo sin tu papá, corre a tu papá verdadero, porque existe, de verdad que existe. Ponte de rodillas y clámale. Y cuando tú le clames, no te va a abandonar. Va a venir y va a estar contigo y te va a escuchar porque es tan real y más real que yo. El acto que no lo podamos ver no quiere decir que no existe. Si existe, existe. Tienes que experimentarlo. Tienes que clamarlo. Tienes que pedirle. Tienes que postrarte ante Él. Y tú te vas a dar cuenta que existe. Sí existe. Es real. Y ahí se va a cumplir la palabra. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que sin haber visto, creemos. Ese eres tú y yo, por la bendita sangre de Jesucristo.